Bueno, soy Alexis Furm y voy a presentar acerca de una experiencia de laboratorio acerca del protocolo MQTT. Para darle un poco más de contexto al trabajo, quiero remarcar que MQTT es un protocolo de capa de aplicación que utiliza el método Publisher-Subscriber y que va encima del protocolo TCP, que es un protocolo de transporte. Entonces, una de las cualidades de MQTT es que necesita de dos entidades bien diferenciadas, que una es el cliente y la otra es el broker. La gran diferencia es que el broker tiene la capacidad de tomar los mensajes enviados por el cliente y enviárselos a otros clientes. Una de las principales ventajas de MQTT es que es un protocolo liviano y que puede ser utilizado en dispositivos clientes de pocos recursos, en zonas hostiles, o sea que la conectividad a Internet es baja. Algunas características de los clientes que habíamos mencionado la vez pasada era que los clientes utilizan un software específico para comunicarse con el broker. Por lo general tienen bajos recursos en nivel de memoria, en nivel de conectividad a Internet, y tienen la posibilidad de conectarse, suscribirse o publicar información. Mientras que el broker es una única entidad que tiene mayor capacidad y debe poder comunicarse con todos los clientes de la red. Para esta experiencia yo utilicé principalmente dos softwares. Uno es la librería Eclipse Mosquito, con la cual pude crear lo que sería el broker MQTT, que es capaz de soportar ambas versiones del protocolo, la versión 3.1.1 y la versión 5 del protocolo. Y la misma librería tiene dentro las funciones para la suscripción y la publicación de los mensajes a modo de cliente. O sea, puedo crear clientes y crear brokers. Y por otro lado, utilicé el programa Wireshark, que es un analizador de redes, y que lo utilicé para captar los mensajes MQTT dentro de la red. Para levantar o para correr un broker MQTT, lo que te permite hacer la librería de Mosquito es fácilmente levantar una instancia de broker con las configuraciones básicas. Esto es que esté escuchando el broker dentro del puerto 1883, que es un well-known port, y también tiene definidas dentro de unas configuraciones por defecto, en las cuales permite todos los usuarios, o sea, permite usuarios anónimos o no registrados, y bueno, que, que el protocolo, la versión usada del protocolo es la versión 3.1.1. Los mensajes dentro de una red MQTT se diferencian o se pueden categorizar por los tópicos. Los tópicos te permiten crear a su vez subtópicos o pertenecer a tópicos más grandes. En este ejemplo, en esta instancia de laboratorio, vamos a utilizar los siguientes tópicos que se diferencian en una casa con dos habitaciones, habitación 1, habitación 2, y sus temperaturas. También vamos a ver una propiedad de MQTT versión 3, que también está en MQTT versión 5, que es la posibilidad de enviar o de suscribirse simultáneamente a varios tópicos,
con los wake. Un poco de la estructura para entender qué es lo que estamos buscando acerca de esta experiencia es poder, poder tomar los mensajes MQTT y diferenciar entre lo que sería el, el header básico o estático, el header variable y el payload, que es donde se almacena la información. Vamos a ver que dentro del fixed header se encuentra qué tipo de mensaje protocolar es, y dentro del header variable y el payload se encuentra el mensaje y un campo especial que se llaman propiedades. Dentro de las posibilidades de mensajes tenemos los siguientes, los mostrados en esta imagen, que serían de conexión, publicación, los mensajes correspondientes a las distintas calidades de servicio y bueno, los demás que se muestran. Una de las propiedades de MQTT versión 5 es que permite definir propiedades. Estas propiedades se encuentran dentro del header variable y permiten enriquecer los mensajes en la red. Vamos a hacer una experiencia de laboratorio mostrando algunas de estas propiedades y cómo se envían en la red. Para empezar, siempre se necesita establecer una conexión entre un cliente y un broker, con lo cual se envían dos mensajes: la conexión y el acknowledge. Y dentro del header variable se encuentran los distintos campos que se pueden definir, que pueden ser el usuario, la contraseña, el tipo la calidad de servicio, entre otros. A continuación, en esta imagen se muestra lo que sería la conexión TCP, que se establece desde un puerto destino desde un puerto origen a un puerto destino. En este caso se está viendo la conexión del cliente al broker y se puede distinguir ya que el puerto origen es el 57.308 y el destino es el puerto del broker, que es el 1883. De esta manera se establece la conexión y al ser TCP también se necesita la dirección IP tanto del cliente como del broker. Dentro del payload de TCP se encuentra el mensaje MQTT. En esta captura se puede ver que el origen es la dirección de loopback, que sería la de la misma computadora donde estoy haciendo las pruebas, y el destino también es la dirección de loopback porque, porque la experiencia se hizo en la misma computadora y no fueron necesarias la utilización de máquinas virtuales. Si pueden ver dentro de la captura que del mensaje de conexión, se puede ver dentro del header variable los distintos campos donde no están seteados ni los usuarios ni las contraseñas. No hay mensaje de despedida o mensaje will, y el nivel de calidad de servicio es 0. Esto quiere decir que tanto el broker como el cliente saben que el mensaje se envía una única vez. Y por otro lado, se setea de forma predeterminada un tiempo keep alive, que quiere decir que la duración de la conexión se tiene que reanudar o tiene que mantenerse en el tiempo con un largo máximo de no conexión de 60 segundos. Y por otro lado, se puede ver que no hay client ID porque es el mensaje de conexión. Bueno, una vez que el broker recibe y procesa la información de conexión,
tenemos el mensaje de acknowledge, en el cual se establecen, bueno, se indica que la conexión ha sido aceptada correctamente con un determinado code o reason code. Algunas de las características que se mencionaron fueron el keep alive, que es el tiempo sin actividad, después las propiedades de usuario, el client ID y, bueno, dentro de lo que es el mensaje MQTT versión 5, se establecen lo que serían se permite borrar las sesiones y los mensajes de autenticación mediante el mensaje especial out. Una vez que se estableció la conexión, se puede hacer lo que sería la suscripción a un determinado tópico, en el cual se necesita pasar al menos un topic, que en este caso sería casa habitación 1, temperatura, y un nivel de calidad de servicio. Y por otro lado, el broker le envía un mensaje de respuesta o subscribe acknowledge en caso de que acepte o deniegue la conexión. En estas dos imágenes se pueden ver el mensaje protocolar de MQTT, donde se establecen el tipo de mensaje, se establece algo que se conoce como Message Identifier, en el cual se identifica el número de mensaje para cuando se recibe una devolución de parte del broker, se sabe que es de ese mensaje original, del mensaje 1. Y por otro lado se establecen las longitudes, tanto del mensaje como la longitud del topic. Y dentro del campo topic se establece el tópico, que es una cadena de caracteres codificado en UTF-8. Por último, se puede ver el nivel de calidad de servicio, que en este caso es 0. En este caso se ve el mensaje enviado por el broker, donde se establece la suscripción. Y le devuelve el mismo message identifier que le envió el cliente. En esta experiencia se puede ver que el cliente envía una petición de suscripción utilizando un carácter wildcard, indicándole que se quiere suscribir a todos los subniveles del topic casa, pero que sean de temperatura únicamente. Bueno, y se muestran por pantalla las publicaciones recibidas por el publicador de la información. Ahí como distinguís de qué habitaciones o hay algo que no está mostrando el Bien, cliente. eso se puede ver con una característica del utilitario, que es el comando "-d", que es para hacer debug. Pero eso se puede ver dentro de los mensajes o dentro de las capturas de Wildshot. Bien, en este caso, esta es la experiencia anterior, donde se le envía el wildcard más y recibe las publicaciones con ese determinado topic. Y si se puede ver, la temperatura 25 grados sería de habitación 1 y la otra temperatura de habitación 2. Por otro lado, se hizo la experiencia utilizando el wildcard numeral, que te da todos los subniveles
de casa. Entonces recibe todos los mensajes de casa habitación 1, habitación 2, de habitación únicamente, porque esto fue una prueba que hice para ver si había algún problema, si enviaba un mensaje solo con esta dirección, y también recibo esa información. Por otro lado, los clientes pueden desuscribirse de un determinado tópico y para ello necesitan enviarle cuál es el tópico al que se quieren desuscribir. Y bueno, y en pantalla se muestran cuáles son los distintos reasons code que les puede enviar el broker como respuesta. En este caso, el cliente se quiere desuscribir del topic habitación, que como se habrán dado cuenta no No es un existe. topic que no existe. Entonces, al hacerse la experiencia dentro de MQTT versión 5, le envía el mensaje no subscription access. Bueno, por otro lado, se puede hacer lo que es la publicación de la información, con lo que se necesita enviar, donde tenemos estos campos. El mensaje DUP, que indica si el mensaje se envió anteriormente, la calidad de servicio, y el mensaje retain, que es la posibilidad de que el broker storee el último mensaje enviado por ese cliente en ese tópico específico. En pantalla se muestran los tres tipos de calidad de servicio, que pueden ser tanto de publicación como de suscripción, y los mensajes protocolares esperados. Nosotros vamos a hacer un ejemplo con el nivel de calidad de servicio 2. Entonces esperaríamos los mensajes de publicación, publish request, publish release y el acknowledge final. Bueno, acá me equivoqué y dije sería publish receive, publish release y complete. Este sería el primer mensaje, como se puede ver, es un mensaje de publicación y se estaría publicando el tópico de habitación 2 húmedo. Como se muestra el mensaje, tenemos el mensaje donde los caracteres 38, 30, 25 están codificados en ASCII, por lo que se puede hacer lo que sería la conversión y transformarlo al valor original. Eso es algo que vi y me pareció curioso de por qué está ese número. Si yo le estaba enviando un 30 a un 29 grados centígrados. En pantalla se ven los mensajes restantes, donde se pueden diferenciar, como habíamos visto antes, en la capa de transmisión se establecen tanto lo que sería el puerto origen y puerto destino, y vimos que el well-known port 1883 es únicamente usado por el broker. Un dato de color que se puede aclarar: el broker puede cambiar o se puede configurar otro puerto por el cual esté escuchando. No es algo que se haya hecho, pero se puede hacer. Bueno, Disculpa, Alexis. Sí. Ahí el port que usa cuando hace el publish, el server, digamos, el broker, ¿qué usa como port destino? ¿El que usó el cliente cuando se suscribió? ¿Cómo es? Porque en realidad se suscribe, pero hace una conexión TCP y se mantiene conectado. Sí. Y si se corta la conexión TCP, tiene que volver a suscribirse.
Sí, igualmente hay algo que se llama, Sí, si no, no te preocupes, después lo ¿no? terminas de... Bueno, pero se puede reanudar lo que sería la conexión porque el broker guarda cuáles son los clientes conectados. Entonces, Ah, existe como una especie de memoria para el broker. Entonces, mediante el client ID lo puede asignar nuevamente. está bien. Pero en caso de que se corte la comunicación y se pierda lo que sería el Keep Alive Time, se desconecta el cliente y se tiene que hacer una nueva conexión. Pero se puede retomar. Digamos, por las dudas, no sé si más adelante hablas de eso. ¿Qué pasa? Yo tengo que, es decir, para recibir la información tengo que estar siempre conectado. No puedo conectarme y pedirle que me dé lo publicado en los últimos N minutos o horas o lo que sea. No, recibirías el último mensaje. Ajá. Es decir, El, el broker no almacena. puede almacenar el último mensaje únicamente, que es cuando el publicador de la información setea el, El el will, flag de ¿no? retain. En ese caso, se historia el mensaje. Si no, no. Está bien, está bien. Igualmente dentro del broker hay algo que se llama el archivo de log, que tiene todos los mensajes. Sí, pero no los puede enviar al cliente. Por lo menos no que yo sé. Bien, habíamos terminado de ver lo de Publish y algunas actualizaciones dentro de lo que es la versión 5 del protocolo, es que permite o amplía el campo de propiedades que están dentro del header variable. En esta experiencia, mirá, en este caso se hizo con el comando "-r", se hace el retain de la información. Se define el tipo de protocolo con el comando "-b", y con "-d" se establece los campos de propiedades, indicándole para qué tipo de mensaje es, si es de publicación, puede ser de publicación, de conexión o de suscripción. Se establece el campo de propiedad al que se quiere escribir y después el valor que se quiere setear. Hay propiedades que necesitan lo que se define como una llave y un valor, por cómo están definidos en el utilitario. Perdón, en el utilitario no, en la definición del protocolo en sí. En este caso queremos ver lo que serían tenemos seteado el campo de retain por el tipo de mensaje que estamos queriendo enviar. Y después el campo de propiedades que se definen a continuación. Y se establecen tanto la longitud del mensaje, el ID, el tipo de propiedad, su longitud, el valor, y en caso de que es una propiedad que necesita tanto una clave y un valor, se muestran en pantalla. Y después, dentro del payload, se muestra el mensaje. Por último, tenemos la desconexión, que en este caso el cliente se desconectó de la red MQTT, y entonces se muestra el siguiente mensaje. O esto es lo que esto es lo que se muestra. Y por último, se hizo una experiencia seteando una autenticación básica dentro del protocolo, que es que se definió cuáles son los usuarios y sus correspondientes contraseñas.
Y tenemos definido tanto el cliente Alexis con su contraseña encriptada, que creo que era full, el usuario root con su contraseña y el usuario user con su contraseña. Y por último, no se permiten los usuarios anónimos, que era lo que veníamos haciendo antes, y se define el camino o el path a lo que es el archivo anteriormente definido. Una vez que se hace eso, se tiene que definir cuál va a ser el nuevo archivo de configuración y se levanta o se ejecuta nuevamente el broker. Bien. En este caso vemos que se define el usuario, que es con root, y la contraseña que se escribió acá, R. Se trata de hacer la conexión y como el usuario, la contraseña estaban mal escritas, el broker no permitió la conexión, que esto es lo que se muestra por pantalla. Con el flag "-d" podemos ver el mensaje que nos dio como respuesta. Dentro de la captura del Wireshark se ve que se setearon tanto lo que sería el flag de usuario y el de contraseña. Y estoy viendo que me faltaría acá Bueno, y acá falta que me muestre qué usuario y qué contraseña se definieron en el mensaje. Bueno, y por último tenemos cuando el broker responde al mensaje, que es el que le envía con el reason code que el mensaje o la conexión fue no autorizada. Algunas conclusiones de este trabajo práctico. Yo siento que esta experiencia de ir probando, ir testeando los distintos tipos de comandos, las respuestas que se esperaban, me sirvió para mejorar o profundizar acerca del protocolo. Y otra cosa que me hubiese gustado es probar más funcionalidades, tanto del protocolo de versión 5. Yo siento que podría haber hecho que es la nueva conexión o nuevo mecanismo de autenticación. Y me hubiese gustado probar los mensajes de testamento. Algo que me olvidé de mostrar, pero está dentro del informe, es que los mensajes dentro de la red MQTT van sin encriptar, entonces van en texto plano. Entonces, al hacer la captura del mensaje, nosotros podríamos ver el usuario y la contraseña que se enviaron por la red, lo cual es inseguro. Pero ambas versiones del protocolo permiten lo que sería los certificados TLS y SSL. ¿Algunas preguntas? Ahí me quedaba la duda, Alexis. Sí. ¿Cómo, digamos, en el broker, las properties esas definen una forma, digamos, unívoca de acceder a cierta información o de publicar cierta información? ¿Qué pasa si dos clientes quieren publicar información distinta con el mismo identificador de property? ¿Cómo hace el broker para Las aceptar o propiedades, rechazar? sí. Las propiedades en sí no son para enriquecer el contenido del mensaje, pero no definen
pero dos mensajes pueden tener los mismos campos de propiedades, lo cual no está bueno. Pero a ver si entiendo bien. Es decir, por lo que entendí o por lo que recuerdo, properties, cuando vos ponías casa, barra habitación 1, barra temperatura, eso son las properties de una unidad de Claro. información, ¿o no? O eso Eh, No, las propiedades son campos especiales que, que son estos valores. El content type es Ajá. uno, el Igual, user property es igual la otro. pregunta de Marcelo iba a ¿qué impiden, digamos, o qué mecanismo existe, si es que existe, para garantizar de que sobre un determinado tópico haya El tópico, entonces es. un Sí. solo, digamos, Un publisher? solo cliente enviando. Eso se puede Bien. definir a partir de las propiedades del broker. El broker puede definir no solo usuarios, sino que no solo clientes con sus usuarios y sus contraseñas, sino que puede decir que un determinado usuario puede enviar información a un tópico únicamente. Responde la pregunta, Marcelo. Y en caso de no Sí, cumplir, claro, suponete cuando vos definiste casa barra habitación 1, barra habitación 2, barra, es decir, humedad, barra temperatura, lo definís cuando invocás el utilitario Mosquito Pub sí. o lo tenés que configurar en el broker. En este caso lo define el cliente. Como que está todo abierto los permisos. Sí, sí, sí. Pero tengo entendido que el broker también puede definir cuáles son los tópicos que se pueden usar. Y no hay no hay un estándar de tópicos. Porque, viste, por ejemplo, si lo comparamos con estándares como SNMP, MIP y todo eso, es como que esto me parece bastante precario comparado con SNMP. Sí, 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 porque únicamente necesitan definir una cadena de caracteres que puede estar, puede estar parciada o subdividida en subtópicos con el comando slash, Claro. pero está abierto. Y por ejemplo, suponete, yo supongo que ya hay dispositivos, suponete sistemas embebidos o sistemas dedicados, digamos, que te publican información vía MQTT. Con lo cual es muy probable que los tópicos ya estén predefinidos. Sí, Eso no investigaste de nada, ¿no? no, no. Suponete un dispositivo de IoT que lo ponen en un lugar para medir la temperatura y entonces te tira la temperatura. Tal vez, no sé, me quiero imaginar que tenés que, cuando lo configurás le tenés que poner el tópico. Yo me quiero meter ahí un segundo. O sea, yo creo que igualmente para esas cosas que vos mencionás, Marcelo, para mí no se usa MQTT. Porque, por ejemplo, en lo que yo había propuesto este cuatrimestre, que lo habíamos hablado y que tuvimos esta charla de que MQTT no era un protocolo de gestión y todo ese mambo. O sea, como que, por ejemplo, nosotros en este cuatrimestre en Introproyecto tuvimos un proyecto que estaba relacionado a IoT y con el tema de consumo eléctrico en hogares por empresas de electricidad, planteamos RFI, RFQ de todo ese proceso, y por ejemplo el protocolo que se utilizaba, que reemplazaba MQTT, era DLMS COSEM, que yo lo propuse para hacer y era muy específico, que tiene tópicos relacionados a lo que es control de lo que es consumo. Creo que para esos casos en los cuales son muy específicos, MQTT no se usa.
y se usan otros protocolos. Está En el bien. caso de electricidad, del MS-COSEM, que tiene tópicos relacionados a eso y gestiona ese tipo de datos y tiene otras propiedades mucho más, creo que avanzadas que MQTT. Apagar, prender un dispositivo, lo habíamos hablado con Nico, que él había mencionado que MQTT se puede hacer. Nada, todos esos temas de gestión me parece que se usan otros protocolos, no se usa MQTT. Sí, y es bastante precario, yo coincido con ese concepto, diríamos. Y habría que ver realmente, porque digamos, lo que yo veo es, si vos empezás a tener muchos dispositivos que hablan MQTT, uno lo que espera es que no haya conflicto, ¿viste? Que de alguna manera haya estándares que eviten los conflictos, por ejemplo, en este tema de los tópicos, ¿no? Tal vez, ¿viste? Por eso pensé que tal vez haya un estándar que dice, bueno, si vos querés tener, digamos, una implementación de MQTT sin conflictos, tenés que adherir a un estándar de tópicos definido por no sé quién, pero que es una especie de, digamos, convención donde se dice, bueno, tenés que poner, suponete, por decirlo así, un nombre de dominio, un FQDN, barra, ¿viste? Porque ya de por sí, si vos empezás con un FQDN, ya ahí le haces que el tópico sea único, ¿no? Algo que no mencioné es que con el campo "-h", vos estás definiendo la dirección del broker al que te estás conectando. Entonces vos te conectás a un único broker tuyo donde vos definís esos tópicos para no pisarlos con los de algún otro en algún otro lado. Eso te restringe un poco. Sí, sí, sí. Pero sí, es como dicen, es bastante precario, tiene esas inconsistencias que se pueden dar. Hay algo que no sé si, porque el informe no lo subiste todavía, ¿no? No, no, No sé si se veía en las tramas, cuando te suscribís vos usando wildcards, sí, ¿te confirma una lista de tópicos a la que se suscribió? no, no, em, eso por defecto lo entiende el broker y, y le envía toda la información que tiene. O sea, vos quizás no sabés a qué si te estás suscribiendo a 1, a 20 o a 100 o a 1000 tópicos. Capaz te estás suscribiendo a todos, porque también podrías hacer eso. Pero el tema, por ejemplo, digo, vos tenés también existe un wildcard para suscribirte, porque no sé si lo probaste o no, o solo para... Buena pregunta, la verdad que no lo probé. Lo voy a hacer y te respondo. Si no es como que te suscribís fácilmente a muchas cosas, pero al no poder saber a qué te suscribiste, ¿cómo te suscribís? Si quisieras, Sí, excepto que sea, digamos, cerrar la sesión y empezar de vuelta a suscribirte, como manera de resetear las suscripciones, ¿no? sí. Igual eso me surgió la duda. Voy a probar a ver si puedo suscribirme con Wildcard. Bueno, igual me pareció interesante, me parece que insiste en parte, digamos, insiste bastante bien la actividad que nosotros proponemos. Obviamente no pretendemos que ustedes hagan de esto una investigación experimental, ¿no? Es decir, con todas las letras. Es más que nada una experiencia que va acompañada de una documentación, un informe y una presentación. Entonces acá, bueno, lo único que me faltaría es que pasar Campus el informe, así lo podemos mirar, y Bien, ya con eso, viste,
podríamos ir definiendo si ya te aprobamos. La nota es menos, es decir, porque en general nosotros nos guiamos, no, es decir, obviamente por estas cosas, pero siendo un curso tan chico, nosotros hacemos un seguimiento personal, con lo cual nosotros ya tenemos una idea conceptual de lo que ustedes están haciendo. Sería distinto si en vez de ser 13 alumnos fuesen 50, ¿no? Donde ahí sí no queda otra que atenernos estrictamente a los elementos, viste, como el informe, la presentación, etcétera. Pero bueno, en cuanto puedas, subí al campus el informe. Seguramente, digamos, en algún momento el tema también es el tiempo, ¿no? Que le podemos dedicar. En algún momento te podemos dar alguna devolución, pero sí necesitamos el informe para poder, aunque sea, mirarlo rápidamente y ya decidir si te aprobamos o no el TP y por ende la cursada, ¿no? Está bien. Sí, hoy lo subo después de la clase. Bárbaro. Dale. No sé, Nico, ¿alguna consulta más a Alexis? O... No, esas que les hice en el momento y la de recién. Y por otro lado me pareció, digamos, bastante bien el manejo del tiempo y de los casos elegidos. Sí. Del análisis, digamos, protocolar. Bueno, bárbaro. Felicitaciones, Alexis. Entonces, bueno, seguimos con el TP2 de Guillermo. Sí, estaba muteado, perdón. Ahí va. ¿Se ve ahí, no? Sí, se ve. Ahí se ve. Sí. Buenísimo. Bueno, como ya saben del TP1, voy a hablar del protocolo BGP. Bueno, básicamente el objetivo de este TP fue poner en práctica los conceptos que mencioné en el TP1 a partir de distintos escenarios. Se plantearon dos escenarios. El segundo escenario hay como dos partes del segundo escenario. Los temas que se van a tratar van a ser, bueno, el concepto de sistemas autónomos y los distintos tipos que existen. Una introducción a OSPF. No se va a entrar en detalle del protocolo OSPF, pero sí se va a explicar un poco el porqué de un protocolo IGP cuando estamos hablando de un protocolo BGP. Un poco los mensajes del protocolo BGP y los atributos del protocolo BGP que, bueno, están relacionados con un tipo de mensaje que es el mensaje update, ¿no? Primero vamos a repasar un poco conceptos teóricos del TP1 para así cuando pasemos a lo que son los escenarios, las configuraciones y las distintas capturas que se hicieron a partir de la herramienta Wireshark, estemos un poco en tema. Bueno, recordar un poco que es un sistema autónomo, que es un grupo de redes de direcciones IP que son gestionadas por uno o más operadores de red que poseen una clara y única política de ruteo. Recordar que cada sistema autónomo tiene su número que lo identifica, que son asignados en bloques por la IANA. En el TP1 expliqué que hay dos tipos de números de sistemas autónomos, privados y públicos. En este TP se van a tratar sistemas autónomos o números de sistemas autónomos públicos, que son básicamente los que se necesitan para intercambiar información a través de Internet, que básicamente por eso existe el protocolo BGP y que está estrictamente relacionado con los sistemas autónomos, y que los sistemas autónomos se comunican entre sí mediante routers, que bueno, los routers son los que intercambian la información para tener actualizadas sus tablas, y esto lo hacen mediante el protocolo BGP, ¿no? Hay tres tipos de sistemas autónomos. Sistema autónomo stub, que se conecta únicamente con un sistema autónomo. Ahora lo vamos a ver mejor en práctica, diríamos, en las diapositivas que siguen. Después tenemos el SA de tránsito. Este se conecta, a diferencia de stub, con varios sistemas autónomos y permite, diríamos, el tráfico entre ellos, ¿no? O sea, permite que se comuniquen entre ellos. Y tenemos el SA multi-home, que
se conecta con varios sistemas autónomos como el de tránsito, pero en este caso no soporta tráfico entre ellos. O sea, el sistema autónomo multihome puede hablar con los distintos sistemas autónomos, pero esos distintos sistemas autónomos no pueden hablar entre sí. Bueno, esta diapositiva la puse un poco para poner en tema que la versión del protocolo BGP, la cual estamos usando es BGP 4, que bueno, ahí se publicó con el RFC 4271 en 2006. Después de esto, en la misma RFC, diríamos, se corrigieron errores y lo más importante es que la mejora fue el tema del CIDR y de la agregación de rutas, ¿no? Que bueno, no se va a tratar en práctica el tema de agregación de rutas en este trabajo práctico, pero sí es importante saber que, como expliqué en el TP1, que es muy importante en el protocolo BGP porque, como sabemos, Internet es muy, muy grande y esta característica, diríamos, adicional que se agregó en este RFC permite reducir el tamaño de la tabla de ruteo y, por ende, permite reducir, o sea, la información que tiene en la RAM del router y en el tráfico de las rutas, y eso ayuda mucho a que el protocolo no estalle, diríamos, o sea, no colapse. Y bueno, también mencionar el tema de MPBGP, el Multiprotocol Extension, como mencioné el TP1, que también es digamos, lo más importante dentro del protocolo, que permitió distintos usos dentro del protocolo, como se agregó IPv6, también el tema de las VPN, que lo habíamos hablado en el primer TP, pero solo en este TP se va a hablar de familia de acciones de IPv4, es intercambio de información de IPv4. Bueno, un poco recordar el tema de las sesiones BGP. Acordarse que bueno, en las sesiones BGP participan solo 2 routers, se llaman peers. Acordarse también que puede haber muchas sesiones BGP concurrentes, diríamos, y que un mismo router puede tener varias sesiones activas, diríamos, ¿no? La sesión BGP es lo que se lleva, o sea, se lleva a cabo, que se llama peering, pues entre 2 peers, justamente, y, por ejemplo, una AS puede informar a otros sobre las redes que pueda alcanzar, ¿no? A partir de esa ruta, diríamos. Hay 2, llamémosle, tipos dentro del protocolo BGP. Tenemos IBGP y EBGP. Dentro de las sesiones adentro de un mismo sistema autónomo, o sea, inter-AS, llamémosle, los routers de borde pueden intercambiar información sobre las rutas externas que aprenden. Es importante saber que dentro de un mismo sistema autónomo tienen que estar conectados a través de full mesh, porque el protocolo IBGP, o sea, si vos recibís un mensaje de un digamos, router de borde de un mismo sistema autónomo, no lo redistribuye dentro del sistema autónomo mismo para prevenir los loops. No se reanuncian rutas en IBGP de un mismo, de un router a un mismo router, o sea, a un router de un mismo sistema autónomo, que entonces es por eso que es necesario que todos los routers dentro de un sistema autónomo estén conectados entre sí. Y a partir de eso también es importante saber que es necesario que, bueno, todos los routers, digamos, borde de un mismo sistema autónomo, conozcan cómo llegar a todos los routers de ese sistema autónomo, y ahí es donde aparece el protocolo IGP, en mi caso de mi TP es el OSPF. Y nada, o sea, también es importante no confundir, que esto lo habíamos hablado con Marcelo y con Nico en su momento, que a mí me costó entenderlo, que, bueno, full mesh significa full mesh, digamos, virtual, llamémosle, no hace falta que un router esté conectado a otro router borde de un mismo sistema autónomo, pero sí que todos los routers tienen que conocer cómo llegar a otro router del mismo sistema autónomo. No confundir, digamos, conectar la sesión BGP con la conexión, diríamos, de capa 3, ¿no? Del cable, llamémosle. Bueno, no, y también me faltó mencionar, bueno, de BGP, que básicamente es la conectividad de 2 router bordes de 2 sistemas autónomos distintos, ¿no? Bueno, ahora pasamos a los mensajes que tiene el protocolo. Hay 4 tipos de mensaje.
el open, que es el primer mensaje que se envía tras el establecimiento de la conexión TCP. Y básicamente lo que informa es la versión del protocolo, el número de AS de ese router y el número de identificador del proceso. Después tenemos Keep Alive, que bueno, puede haber una correlación con lo que habló Alexis antes. El Keep Alive es como confirmación de este mensaje open, que básicamente es para mantener, o sea, saber que la sesión está viva, ¿no? Mantener la sesión viva. Y se envía, o sea, tiene una duración limitada y se envía esporádicamente en un tiempo que normalmente es de 30 segundos, pero bueno, vamos a ver que, por ejemplo, en capturas no, es distinto, pero bueno, se envía esporádicamente un mensaje para mantener la sesión abierta, digamos, ¿no? Después tenemos Notification, que básicamente si hay el otro router al cual se le está hablando, diríamos, en la sesión, no contesta o no responde el Keep Alive, el mensaje sirve para cerrar tanto la sesión BGP como el establecimiento de la conexión, ¿no? de TCP. Y después tenemos lo que sería el mensaje más importante del protocolo, que es el update, que básicamente acá es donde, en este mensaje, donde están los atributos, que básicamente es las características de la información que se intercambia del protocolo. Y bueno, también vamos a ver en una parte de un escenario que puede, como dice ahí, eliminar las rutas que no se llegan, el NLRI, que ahora vamos a ver qué es, y distintas cosas que todas las características del protocolo se establecen en el mensaje update. Bueno, acá vamos a ver un poco de los atributos. Básicamente, o sea, los atributos son las especificaciones que ayudan a encontrar la mejor ruta a un destino, es lo más importante del protocolo. Y acá puse los distintos, o sea, se dividen en 4 características, en 4 categorías, llamémosle clasificaciones. Nos vamos a centrar en los mandatory, porque es lo que más vamos a ver, diríamos, en los mensajes, que los routers tienen que entender sí o sí estos atributos y procesarlos. Tenemos el 3 mandatory, que son el origin, que indica cómo se aprendió la ruta, si se aprendió por un IGP, si se aprendió a través de EGP, o sea, una ruta de otro sistema autónomo, y incomplete en el caso de que el origen sea desconocido. O, por ejemplo, como dice ahí, que sea por ejemplo, hay redistribución de una ruta estática. O sea, hay casos en los cuales el origin aparece como incomplete. Después tenemos el AS Path, que si es de un mismo sistema autónomo no se modifica, o sea, el anuncio sigue BGP. Y como que cuando uno reenvía, diríamos, el atributo a través de una ruta, como que va agregando los sistemas autónomos en el AS Path, o sea, justamente es el path, el camino de los AS que pasa ese anuncio, diríamos, ¿no? Y bueno, y después el next hop, que dice ahí cuando un nodo BGP anuncia un prefijo a otro nodo BGP, indica este atributo la dirección del nodo siguiente a llegar al destino. Esto es como una correlación, diríamos, al next hop que ya conocemos. Bueno, acá vamos a pasar con los escenarios. Disculpa. Sí, obvio, Marcelo, decime. No, simplemente, digamos, no sos el único, hay un montón de gente que comete el mismo error, pero simplemente es una corrección mínima, ¿no? Sí. Cuando se habla de next hop, es hop, no es hope, no lleva E final. Digo, Okay. porque si el día de mañana ustedes interactúan con gente que habla inglés, te van a decir el next sí, hope de esperanza. Claro, y no van a entender de qué le están hablando, porque perfecto. Algo que nosotros decimos, bueno, es lo mismo. Para el que habla habitualmente en inglés, de golpe le decís next hope, él entiende otra cosa, ¿tá? Con lo cual, bueno, digamos, recuerden que sin la E, ¿no? Entonces es next hop. Perfecto. Bueno, acá pasamos al primer escenario de los 2 que tenemos en este trabajo práctico. Primero, un poco describir la herramienta que se utilizó para emular el circuito. Se utilizó GNS3. Bueno, Facu sé que ya trabajó, Alexis creo que también, pero bueno, es una herramienta que permite emular la red que quiero
que quiero demostrar, y a su vez poder capturar, como ahí puse en la imagen con la lupita, a través de la herramienta Wireshark, que ya la explicó Alexis anteriormente. Pero bueno, para saber qué pasa en esos enlaces y poder llegar al fondo del protocolo y poder ver todo lo que acabo de explicar en lo que va de la presentación. Básicamente, los temas que se quisieron tratar acá, bueno, es un poco la configuración del protocolo BGP, tanto IBGP como EBGP. Y, bueno, la configuración también por arriba, nada a fondo, diríamos, de lo que es OSPF. Para que, como expliqué antes, por ejemplo, acá puedo frenar un poco y explicar el tema del full mesh. O sea, fijarse que acá, para que corra el protocolo IBGP, todos R1, R2 y R3 tienen que tener una sesión establecida, BGP, y R2 y R3 no están conectados. Pero a través de SPF yo voy a poder conocer, por ejemplo, en R2 o en R1 las loopbacks, y a través de R1 yo voy a poder establecer una sesión IBGP entre R2 y R3. O sea, R1, R2 y R3 van a tener sesiones IBGP concurrentes entre ellos, ¿no? Acá también puedo frenar a explicar un poco o a explicar lo que no hice, pero que hubiese estado bueno, que bueno, es un protocolo muy extenso y si no tendría que haber estado mucho tiempo. Pero bueno, hay algo que se llama root reflector, que básicamente hay un router que es de menor importancia, o sea, es el más importante del root reflector, pero bueno, es más chico, digamos, que los otros, que básicamente las sesiones IBGP se reflejan sobre ese router, y no todos con todos, diríamos, ¿no? Entonces permite, ahora no me acuerdo de la fórmula, Marcelo, si querés me puedes ayudar, pero bajar, digamos, mucho las sesiones que hay dentro de un mismo sistema autónomo, ¿no? Es el número combinatorio, siempre acuérdense, es, digamos, interconectar n elementos de A2. Sí, era Es n-1 n dividido por 2, n, no, n por n-1 sobre 2. Sobre 2, ¿no? ahí está. Es el número combinatorio, si mal no recuerdo, es n2, ¿no, Nico? Número combinatorio. Eso, no, Eh, eso es justo, no sé, la cantidad de... no, porque el número combinatorio era si No, vos eso era, si pero eran tenés con los factoriales. Sí, con creo los que factorial. claro, pero con los factoriales, lo que pasa es que acá no se nota porque al ser 2, viste, no tenés un factorial es decir, el factorial de 2 es 2, ¿no? Pero el factorial de 2 es 2, ¿no? Sí, 2 por 1. Pero suponete, si tuvieses m ordenados de a n, el número combinatorio, no me acuerdo bien, pero es m por m menos n sobre n factorial, una cosa así. No me acuerdo bien el número combinatorio. Sí, igual esa es la combinatoria de n tomada de 2, o sea, de verdad es n factorial sobre, o sea, Sí, sería esa sobre n fórmula. menos 1 factorial, y entonces por eso te queda, Claro. Pero bueno, en este caso es más perdón, fácil, sobre es n n menos por 2 n. factorial, Claro, y sobre 2 factorial. acá es n por n menos 1 sobre 2 y que Bueno, prácticamente esa es la cantidad de sesiones que quedarían, bueno, con un root reflector, que bueno, se reducen y es muy claro. importante dentro del protocolo, ¿no? Se utiliza bastante. En este caso, como son 3, lo habíamos hablado con Marcelo, no tenía mucho sentido, pero si hay más routers, eso es de mucha utilidad. Bueno, sigo. Gracias, Marcelo y Nico. Nada, también indicar acá el tema de los sistemas autónomos que mencioné anteriormente. Bueno, sistema autónomo 400 y 500 siendo sistemas autónomos stable, porque se conectan con un solo sistema autónomo, que es el 100, y el AS100, que es un sistema autónomo de tránsito que permite el tráfico entre R4 y R5, ¿no? Y bueno, y fijarse que utilicé IPv pública, ¿no? Todo red pública. No me metí con el ambiente privado. ¿Sabes? Bueno, acá un poco para pasar por arriba, pero bueno, para saber
que ya expliqué, cómo conocen las loopback entre el sistema autónomo 100, un poco la configuración del OSPF, se puede poner cualquier proceso SPF, yo elegí el 100. Bueno, el network, donde el R1 indica las networks que tiene conectadas, loopback y las dos, tanto de, vamos a volver para atrás, R2 y R3. Y bueno, y ahí la máscara, que en el caso de OSPF se utiliza, creo que es la wildcard, wildcard más, ¿sí? Que básicamente, bueno, en este caso, vamos atrás, es 255, 255, 255, 252, por ejemplo, entre R1 y R2, y la wildcard es, o sea, los octetos lo que le falta para llegar al 255, llamémosle, ¿no? En este caso es 0003. Y bueno, y ahí puse la imagen en el cual están conectados, o sea, R1 ve a sus vecinos, ¿no? El ID 2222, que es el router 2, y ID 3333, que es el router 3. Acá pasar un poco a la configuración del protocolo BGP. Lo mismo, el router BGP 100. Bueno, igual lo tengo explicado en una diapositiva más adelante, pero lo importante acá es que te configura tanto en la configuración IBGP, donde se dice los vecinos, el proceso, la description, que es, puede no estar, es solo para ser más claro, donde te describe el run, y el update source loopback, que ahora lo vamos a ver, y la configuración EBGP, en este caso se puso el router 2, en donde se indica el neighbor del sistema autónomo remoto, ¿no? Bueno, acá la explicación de los comandos utilizados, el neighbor 111 remota 100, acordémonos que estamos hablando de R1, que está, o sea, estás como definiendo un vecino que está dentro del propio sistema autónomo. Se hace de la misma manera, como en el último renglón, si estuviese en otro sistema autónomo, o sea, con ese número se identifica de qué sistema autónomo es tu vecino, ¿no? Bueno, la description, que se coloca una etiqueta al vecino, y el neighbor 11 update source loopback 0 es que básicamente se le dice al protocolo que se quiere utilizar la interfaz de loopback 0 para establecer la sesión. Bueno, acá pasamos a lo que son las capturas con Wireshark. Bueno, esto ya lo saben todos, lo explicó Alexis también. Pero bueno, acá podemos ver el freeway handshake, donde R1 le manda el SYN al R2, él le responde con un SYNACK y luego R1 le vuelve a responder con su acknowledge. Bueno, acá en primer lugar tenemos el mensaje open, que ya explicamos lo que era el mensaje open, el primer mensaje luego de el establecimiento de la conexión TCP. Y ahí con Wireshark podemos ver el tipo de mensaje, que es open, la versión del protocolo, BGP versión 4, qué sistema autónomo pertenezco, y el identificador de BGP, como había explicado anteriormente. Después tenemos, ahí puse en la captura para denotar que después del mensaje open, de los mensajes open entre R1 y R2, en este caso tomé, que viene el Keep Alive Message, que bueno, básicamente es para mantener la sesión BGP, como confirmar que está establecida, ¿no? Y después tenemos lo que es el mensaje update, que bueno, acá hay bastantes cosas para ver. El tema de origin. Una cosa que me faltó explicar, que acá fijarse que yo en esta parte de la configuración, fíjate que los prefijos que están abajo a la derecha en la imagen state prefix, que están intercambiando es 0, porque todavía no había hecho algo que se llama redistribute, que lo que hace el comando redistribute es básicamente avisarle a los routers que tienen que redistribuir las rutas. O sea, en realidad hay varios redistribute. Puede ser redistribute OSPF, redistribute BGP. En este caso, yo utilicé uno que se llama redistribute connected, que básicamente redistribuís las rutas que tenés conectadas. Como, bueno, el path attribute origin, como habíamos visto antes, como es redistribute connected,
está incomplete, porque es dentro, fijarse que esta captura es dentro de un mismo sistema autónomo, y la de la derecha es entre el router una sesión eBGP, ¿no? Después tenemos el AS Path Empty, porque es del mismo sistema autónomo, no se modifica en las IBGP. Tenemos el Next Hope. Acá tenemos un atributo que es el MED, voy a hablar de los dos en realidad. El MED y el Local Pref, que básicamente el Local Pref y el MED son como políticas, llamémosle, atributos, que se utilizan para, eso se puede modificar, y se utilizan para saber cuál es el Local Pref, para saber cuál es la mejor ruta para salir de tu sistema autónomo, llamémosle, por ejemplo, si hay dos routers, bordes, que van a otro sistema autónomo, cuál es el mejor para salir, por una preferencia propia, de capacidad de link o cualquier otra característica, para salir de tu sistema autónomo, eso se puede configurar. Y el MED es cuál es la mejor, o sea, se establece entre, llamémosles, se le comunica a otro sistema autónomo con ese atributo cuál es la mejor ruta para entrar a un sistema autónomo si tuviese varias entradas, ¿no? Varios router border que entran a un sistema autónomo, y eso elige el camino para salir y para entrar que es mejor, ¿no? Modificando esos parámetros de esos atributos del mensaje update. Y después tenemos el NLRI, que, como dice la palabra reachability, es básicamente a qué rutas, en realidad rutas no, redes, network layer, yo llego, diríamos, siendo R1, ¿no? Y después puse la captura de la derecha, primero para ver que el protocolo de BGP tiene llamémosle los mismos atributos, pero con dos diferencias. La primera, que el AS Path sí aparece, porque te dice de qué, diríamos, sistema autónomo viene. Y la segunda es que está marcado en verde a la izquierda y que no está a la derecha. Es el Local Pref, que es, como yo expliqué, es un atributo que se cambia internamente en el sistema autónomo para ver cuál es la mejor salida hacia otro sistema autónomo. Como es BGP, ese atributo no está. Y sí está el MED, que es el de arriba del Local Pref, que ese sí se intercambia entre dos sistemas autónomos distintos porque te dice cuál es la mejor ruta para entrar a tu sistema autónomo, no salir. Entonces eso se tiene que intercambiar en un sistema autónomo que esté fuera dentro del sistema autónomo del que estamos hablando para ver cuál es la mejor entrada. Bueno, acá dentro de este escenario se plantearon dos situaciones. Una cosa, toda esta información la saqué, diríamos, o sea, se podría haber visto cuando yo estaba configurando el sistema BGP. Lo que se hizo en este caso es configurar toda la red, diríamos, y todo el protocolo BGP, y después el GNS3 te permite apagar completamente el escenario, guardar los cambios antes. Me pasó varias veces que no se guarda. O sea, hay que poner WR en el router para rewritear lo que está en la VRAM. Y apagar y prender y fijarse cómo en todos los enlaces se prendía, se establecía la conexión TCP y todo el protocolo BGP, diríamos, ¿no? En este caso lo que se hizo fue apagar, vamos un segundito para atrás, apagar la loopback 4444 de R4, o sea, básicamente R4, por alguna razón, no conoce más la red a la que, o sea, se apagó la red a la cual conoce, ¿no? La cual llega. Entonces, lo que pasó es que a través del mensaje update, yo puse acá las 4 capturas de los 4 mensajes, de los 4 enlaces, llamémosle, de R4 a R2, de R2 a R1, de R1 a R3 y de R3 a R5. Que lo importante de destacar acá es que a través del mensaje update, como había dicho antes, avisa cuál es la ruta a eliminar. En este caso, la 4444. Y a través de eso se van, los routers se van avisando que esa ruta ya no se puede llegar porque pasó algo. Y también acá es importante destacar que como R2 y R1, o sea, R2 y R3
no están conectados directamente a través de un enlace físico. Entonces, la forma de avisarle de R2, perdón, yo estoy hablando así y no se ve el escenario, vamos a ir un poco para atrás, de R2 a R3 es a través de R1. Entonces, R2 a R1 manda su mensaje update a R3 a través de R1. Porque está en full mesh, pero es virtual. Bueno, y acá mostré con todas las imágenes que se quiere sacar la ruta 4444 a través del mensaje update. Bueno, acá fui un poco más a fondo y apagué la interfaz F00 de R4, que es la que conecta el AS400 con el AS100. Obviamente la parte en la cual mandan un mensaje update para sacar la ruta 444 va a estar, no lo puse porque era redundante, porque se explicó anteriormente. Acá pasa lo mismo, pero lo que cambia es el mensaje que nos faltaba, que es el notification. Si vemos, trata de restablecer la conexión TCP, no puede, entonces lo que hace el mensaje notification, como vemos ahí, es por un tema de que el tiempo expiró, que se intentaron retransmitir y no se pudo, cierra la conexión BGPI, en amarillo se puede ver como también pushea el cierre del establecimiento de la conexión TCP. Bueno, acá pasamos al escenario 2, yo le puse versión 1 porque hay dos versiones. En primer lugar se hizo esta versión del escenario, acá un poco más claro, que Marcelo me lo había pedido, el tema de que router 1, router 2, router 3, router 4, router 5 son routers que efectivamente están en alguna parte del mundo y se pueden ejemplificar mejor en el escenario con nombres representativos. Y esto, lo que se quiso llegar es que Buenos Aires sea, para tocar el último tema, el sistema autónomo multihome. O sea, que está conectado con distintos sistemas autónomos, los conoce, intercambia información, pero no, Paraguay y Chile no van a poder intercambiar información entre ellos. Y después se expandió un poco el escenario 2 y se agregó a Bolivia y a Ecuador para poder utilizar un recurso que tiene BGP, que se llama AS-PATH Prepend, que básicamente, como dice el nombre, se pone al comienzo del AS-PATH, se repite varias veces un número del sistema autónomo del que está enviando, diríamos, la información, para que el AS-PATH sea más largo y uno pueda elegir cuál es la mejor ruta para poder mandar información. Bueno, en este caso, acá podemos ver cómo Buenos Aires primero no era un SA de Transit, llamémosle, y que la ruta, Paraguay conoce la ruta de Chile 3333 a través de 100 y 300, ¿no? Y esto, ahora vamos a pasar, bueno, ahí está la configuración, pero bueno, esto cuando nosotros configuremos el AS-PATH Prepend, esa ruta no tiene que estar porque Buenos Aires no va a hacer que Paraguay y Chile puedan intercambiar información, tráfico. Bueno, acá, esta es como me dijo Marcelo, no nos metemos mucho en cómo configurar un router Cisco, pero a través de esa configuración que se ve en pantalla, se puede establecer que Buenos Aires, acá filtrando, diríamos, esos dos neighbors en Buenos Aires, que no intercambien información entre ellos. Y como se puede ver el resultado, la 3333 a través del comando show IP BGP no aparece en la tabla de BGP que aprende Paraguay, ¿no? Entonces Paraguay no sabe cómo llegar a Chile. Bueno, acá es un poco más de lo mismo, el tema de acá capturé con Wireshark para que se vea que dentro del mensaje update aparece el path attribute con el AS-PATH 100-300 y acá no lo remarqué, pero bueno, ahí donde dice path attributes, el segundo, que es el AS-PATH, nada, solo el 100, no aparece el 100-300. Y acá, bueno, acá el tema con el comando show IP BGP, una cosa a destacar primero, que estamos en la versión 2, llamemos del escenario, donde apareció el SA400 y 500, que son Ecuador y Chile. Ecuador y Bolivia. Y acá podemos ver cómo para llegar a la 333, que es Chile, desde Paraguay,
prefiere ir por el AS500, ¿no? A través de esta configuración, que acá aparece el concepto de roadmap, que básicamente todas las, que esto es lo que me gustaría explicar de la configuración, es que básicamente el roadmap, con el comando roadmap vos podés establecer como políticas, por ejemplo, lo que mencioné del local pref, se hace con el roadmap, lo que mencioné del MED, se hace con el roadmap, en este caso, para el AS Path Prepend, se hace con el roadmap, y fijarse que acá, en el, tampoco lo remarqué, disculpas, en el cuarto renglón, Paraguay, setea el AS Path Prepend y antepone su sistema autónomo, su número de sistema autónomo 4 veces. Entonces, en el AS Path, que aparece acá, en la siguiente diapositiva, va a ser más largo. Entonces, como consecuencia de que va a ser más largo, fijarse que ahora Paraguay, para llegar a Chile, prefiere ir por el AS400. Acá también aparece, me había olvidado, abajo del cuadrito rojo, todos el AS Path 200 como puestos antes para que sea más largo. Y yo, así como empresa, como quien sea, o como ISP, puedo decidir por qué ruta quiero ir por distintas causas, ¿no? Bueno, conclusiones. Básicamente, este TP, primero decir que el tema es muy interesante, aprendí un montón con todo el TP. Está muy bueno, es muy grande, ojalá pudiese haber hecho más cosas, como lo del RAW Reflector, que me interesaba, pero no llegué. O no me quise meter por un tema de complejidad también. Pero bueno, está muy bueno y se hizo los distintos escenarios para tratar un poco los mensajes y los distintos atributos. Bueno, se dejaron en claro algunos conceptos del TP1. Acá, nada, lo que acabo de decir, que al ser extenso y complejo se dejaron ciertos escenarios que involucren más temas de protocolo, como el RAW Reflector, sumarización de rutas, MED, local pref, que bueno, igualmente se explicó. Y nada, también que se dejó de lado el tema de las VPNs y las distintas áreas family, que eso ya se había explicado, o sea, ya se explicó en el TP1 y se había comentado que no se iba a hacer en el TP2, pero bueno, recalcar que BGP no es esto, es algo muchísimo más grande, muchísimo más complejo, pero bueno, es como una base teórico y práctica para que se pueda aprender un poco más y arrancar un poco más e interiorizar acerca del protocolo. Nada, si tienen preguntas, soy todo oídos. Bueno, por un lado, es decir, me alegra que te haya resultado útil, que hayas aprendido mucho. Me acuerdo cuando hablamos de la elección de los TPs, que si mal no recuerdo, vos dijiste que querías hacer algo para aprender a armar redes o algo así, Sí. ¿no? Obviamente ese deseo es muy amplio porque hay que ver qué se entiende por querer armar redes. Es decir, tiene muchas aristas el tema. Es decir, podrías haber agarrado por múltiples caminos, cada uno muy diferente al otro, para aprender cómo diseñar, cómo implementar, cómo probar redes, ¿no? Pero bueno, finalmente plasmaste ese deseo en este TP, que es el TP1 y el TP2, ¿no? En definitiva, que es lo de Sí. haberte concentrado al menos en el tema este de BGP. Eso por un lado. Por el otro, dentro de lo que vos finalmente desarrollaste, en un momento en una de las clases de consulta, yo te había... bueno, primero te acordás que te hice no utilizar el route reflector en el R1, básicamente porque no era necesario el route reflector. Pero la realidad es que tampoco es necesario que R1 sea un router de borde. Es decir, el hecho de que R1 esté entre R2 y R3 no significa que R1 tenga que saber hablar BGP.
Sí necesita hablar OSPF, por ejemplo, pero no BGP. Así que ahí, pero bueno, viste, eso es un detalle, digámoslo, que uno puede terminar obviando. O sea, que R1 sea digamos, enlace entre los router border. Porque en definitiva vos, viste, cuando configurás el router BGP 100, creo que era, Sí. le podés poner como neighbor, en R2 le pones como neighbor el R3 y en R3 le pones como neighbor R2 y ni figura R1. Sí, entiendo perfectamente. Y lo que va a hacer es una conexión TCP sobre la cual va a dialogar con IBGP entre R2 y R3. Y la conexión TCP se puede establecer porque, digamos, Sí, en este pasa por caso pasa. R1, digamos. Igual Sí, en este caso es así, solo claro, que R1, sí, bueno, capaz no tendría que, al no ser borde, no claro. tendría que hablar. Y después, bueno, pero viste, es igual, habrás visto que hay mucha complejidad, porque vos hiciste mención de los redirect, pero viste que los redirect, Los redistribute. los redistribute, Sí, digo, los redistribute son fundamentales, sí, son no, fundamentales. no solo para BGP, Sí, sí, para sí. los IGPs también. Sí, sí. Eh, Entonces tenés el Redistribute Connected, el Redistribute Static, OSPF o lo que sea, RIP, Static, Static también. RIP, BGP, ¿viste? OSPF. Es decir, vos redistribuís, incluso podés redistribuir, como por ejemplo en OSPF, podés también definir sistemas autónomos que obviamente no tienen por qué coincidir con el concepto, es decir, son dominios de OSPF en realidad. Vos podés redistribuir rutas aprendidas por OSPF de un dominio y no de otro. ¿Viste? Pero bueno, ¿viste? Son cosas que incluso después, ¿viste? Uno no siempre lo termina viendo plasmado en una aplicación concreta, ¿no? Eh, porque en general los escenarios que más se repiten son, en definitiva, escenarios más sencillos. Los escenarios muy complejos los podés llegar a encontrar en una telco muy grande, digamos, con gran cantidad de sitios, con gran variedad de protocolos soportados, ¿viste? Pero bueno, así que bueno, me alegro que hayas podido, ¿viste?, concretar esa práctica. Sí, sí, y repito a ambos, gracias por la paciencia, porque costó bastante. Vale. Sí, por mi parte, digamos, también felicitarte por el esfuerzo porque era como que vos, digamos, venías con la idea esa de, bueno, de armar redes o diseñar redes, pero, digamos, sin tanto background de protocolos de ruteo y eso, y sé que tuviste como que elegir un tema que partir un poco de cero y agarrar conceptos Agarrar un punto. No, pero estuvo muy bueno. En serio, soy realmente sincero, estuvo muy, muy bueno. O sea, siento que es algo que me re sirve. Pero lo que me enseñó este TP es que las configuraciones capaz son muy básicas. O sea, no es para nada difícil configurar algo de este estilo. Bueno, pará, estoy hablando de 3 routers, ¿no? Perdón. O sea, quiero decir, es muy importante entender la teoría. Muy importante entender como es eso de que capaz que entendí perfectamente cuando me explicó Marcelo, pero capaz de entender, por ejemplo, que si R1 no era un router border, no hay que, o sea, no es necesaria esa sesión IBGP. Y nada, todo eso son teoría, en realidad es un renglón poner neighbor, pero hay conceptos en los cuales es más importante, mucho más, que en este tema lo vi, que capaz que en otro es más importante la configuración, entender la teoría de las redes y no tanto de este protocolo, ¿sí? Y no tanto cómo configurarlo. Sí, sí, es que a ver, básicamente, digamos, BGP tiene, IBGP es entender el porqué, entender el porqué del por qué necesitas full mesh, porque justamente lo que vos aprendés por, digamos,
por eBGP, lo pasás a todos los otros routers de borde por iBGP, ¿sí? Porque si lo pasases a través de otro protocolo de ruteo, no tenés la capacidad de transportar todos los atributos y todas esas cosas que Claro. tiene, digamos, BGP, que BGP. estarías perdiendo. Entonces, y después por otro lado, para evitar generar loops y todas esas cosas, hay una regla que es que lo que uno aprende por iBGP no lo distribuye por IBGP, sino que lo redistribuye por y IGP. entonces la única manera de que vos puedas distribuir el conocimiento a todos los equipos de borde es que cada equipo de borde hable contra todos los otros equipos de borde y eso te genera el full mesh. Sí, sí, perfecto. Que después en una cantidad más grande que digamos que 2 routers de borde, que fue lo que vos armaste ahí en esa maqueta, si tuvieses n, que tenés que hacer n por n-1 sobre 2, digamos, peerings o sesiones, ahí tenés la ventaja de poner el route reflector, que es disminuir del orden a n. Todos hablan contra el route reflector y el route reflector rebota toda la, digamos, redistribuye toda la información de las rutas aprendidas por los bordes, ¿no? Y que como solo la única, como decía Marcelo, la única información que refleja es, digamos, de BGP, pero no hace mucho tráfico ni nada de eso, entonces ese router puede ser incluso un router que no tenga grandes performance a nivel de routing de tráfico. Sí, sí, perfecto. Lo único que tiene que hacer es, digamos, redistribuir información de ruteo. Sí, forwardear, diríamos. Sí, no se mete en el forwarding del tráfico, sino en la información del protocolo. Del ruteo. Sí, sí. Del routing. Bueno, y esos son conceptos que quizás viste. No sé por qué, pero son re difíciles de interiorizar. Si uno no los tiene claro, como que se marea, de verdad. Se recontra marea, sí, totalmente. Lo que pasa es que son estas cosas que una vez que te cae la ficha, te parece muy sencillo. Sí, es verdad eso también. Pero, viste, cuando vos lo abordás, es decir, hay muchos temas parecidos en los cuales cuando vos lo abordás, pensás que es muy complejo. Hasta que cuando te cae la ficha te das cuenta que es muy simple. Sí, pero me pasó como varias cosas, como que, bueno, buscas en internet cómo se configura y te tira una configuración y después la querés poner en práctica y no va. Y tenés que ver varias configuraciones como para saber qué se está haciendo, leer la teoría. Bueno, viste. El concepto de redistribute, por ejemplo, fue muy difícil para mí interiorizarlo también. Sí. Hasta que me di cuenta que había varios redistribute, cuándo es que había que redistribuir, que el redistribute en realidad es para los router border que comuniquen esas redes para afuera, es como todo un... Además que es muy propio de Cisco, ¿no? Porque en otras plataformas usan otros mecanismos. Por ejemplo, me acuerdo en Vanguard, en los routers Vanguard, digamos, es otra forma de configurar cómo las rutas aprendidas por un protocolo de ruteo las podés, digamos, propagar a través de otro protocolo de ruteo. Es decir, el redistribute es muy propio de Cisco, no en todas las plataformas. Es decir, imagínense, tenés Cisco, tenés Juniper, tenés Huawei, tenés un montón de plataformas distintas. Si bien Huawei copia mucho Cisco, ¿no? Sí. Incluso copia tal cual los comandos del iOS, sí. Pero hay otros fabricantes que tienen su propia arquitectura, su propia arquitectura modular. Ni que hablar, por ejemplo, viste, Cisco tiene su propia arquitectura para firewall, ¿no? El PIX, el ASA y todo eso, pero por ejemplo no tiene nada que ver con Checkpoint o con ¿cómo se llama el otro? El que es muy conocido, Nico, el FortiGate. El FortiGate. Es decir, cada uno tiene su arquitectura porque no es algo estándar. Lo estándar es cuando lo estándar es necesario cuando en todo el diálogo entre plataformas de distintos fabricantes, pero en el interior de lo que hace cada fabricante hace lo que le parece mejor. Obviamente algunos lo hacen mejor que otros y eso seguramente va a redundar en un beneficio para ese fabricante porque muchos clientes verán que las soluciones de ese fabricante son más robustas
o viste, más funcionales, con mayor cantidad de funcionalidades. Pero viste, lo cual obviamente no es suficiente para comprender el éxito de una línea de productos de un fabricante, porque a veces también obviamente juega mucho el tema del marketing. El mejor ejemplo fue Microsoft. Microsoft técnicamente siempre fue muy inferior a sus competidores. Es decir, fíjense que surge de IBM. IBM ya había inventado un montón de mecanismos que ni siquiera Microsoft en toda su vida inventó. IBM, Xerox, es decir, hay un montón de fabricantes, incluso Digital. Imagínense, Digital junto con Xerox y con, no me acuerdo quién más, propuso el Ethernet. ¿tá? Es decir, o Xerox propuso el X11 y X Window, y después vino Microsoft y todo el mundo piensa que Microsoft inventó las ventanas. No, las ventanas ya existían de hace rato. Incluso otros piensan que era Apple el que inventó las ventanas, tampoco. El que inventó el tema de ventanas fue Xerox, en Xerox PARC, y lo inventó casi 10 o más años antes que todos ellos. Lo que pasa es, bueno, después, viste, ¿y por qué Xerox no logró el éxito que tuvo Microsoft con Windows? Y porque Xerox estaba en otro negocio. Para él eso del X Windows era un jueguito, ¿entienden? Y lo importante pasaba por otro lado. Lo mismo para IBM. Pero bueno, indudablemente son elecciones. Es decir, a veces, por eso también es importante que ustedes entiendan la importancia de los estándares, por qué aparecen los estándares y por qué a veces no hay estándar. Por ejemplo, vos te metés en cómo funciona un router por dentro y ahí no hay un estándar. ¿tá? Cisco pensó la solución de una manera y Juniper la pensó de otra manera. Y Vanguard, que ustedes ya ni escucharon hablar porque desapareció hace rato, que era un spin-off de Motorola. Motorola había pensado en los routers de otra manera, su arquitectura. Y por eso, viste, a veces es complicado porque en el caso tuyo, Guillermo, tuviste que meterte a comprender cómo funciona la arquitectura de Cisco, de los routers Cisco, y cómo se configuran los routers Cisco. Es como aprender a saber cómo se configura un Linux. ¿tá? Un Linux, si bien es bastante abierto, es abierto, digamos, pero en definitiva no es lo mismo un flavor de Linux que otro y no hay un estándar. Si bien alguna vez hubo un estándar para unificar un poco algunas cosas de los Unix, cada Unix y cada Linux fue evolucionando como se le cantó a sus desarrolladores. Entonces también entender esto del juego entre, digamos, dónde aparece la necesidad de un estándar, quiénes son los que lo impulsan. Por ejemplo, yo lo que digo es que muchas veces el problema es que no aparecen los estándares porque tampoco hay una comunidad de usuarios que sea muy madura y muy exigente. ¿tá? Por ejemplo, en la industria automotriz podría haber un mercado de usuarios muy rompebolas que podría haber impuesto hace rato un estándar de para hacer tu propio auto. Es decir, entonces vos vas y le compras el chasis a uno, le compras el motor a otro, le compras la carrocería a otro. Es decir, compras todo por partes y te haces tu propio auto. Bueno, eso no existe. ¿Por qué? Porque no hay una comunidad de usuarios que lo reclame. Pero si hubiese una comunidad de usuarios que lo reclame, habría un estándar. ¿Me explico? Pero no hay un estándar. No hay un estándar. Y entonces, por ejemplo, las terminales de auto obviamente se aprovechan de eso. Y a vos no te queda otra que comprar. A lo sumo, lo máximo que podés hacer es comprar algún repuesto del auto que tenés, pero en vez de ser el original, es uno, viste, que es una copia, pero que sabés que tiene una calidad menor. Cuando en realidad si hubiese una comunidad realmente consciente, madura de usuarios de la industria automotriz, habría un montón de estándares y vos irías a un negocio y le dirías, mira, yo necesito, viste, un carburador. ¿Y qué estándar? Y necesito el carburador estándar XB4.2, viste. Te lo das y se lo pones a tu auto
que no importa de qué marca es tu auto. Pero bueno, esas son las cosas que también ustedes tienen que ir viendo y aprendiendo, ¿no? El juego, porque detrás de esto hay un juego, que es el juego de poder entre los fabricantes, los consumidores, las industrias intermedias. Ahora se viene todo esto de las Software Defined Networks, las SDNs, que en definitiva es tratar de hacer estándar algo que hoy no es estándar. Es decir, hoy un router, lo estándar es lo que habla el router con otros routers, pero ahí adentro es una plataforma cerrada, no es una plataforma abierta. Si yo el día de mañana quiero usar un router como usaría un servidor Linux o un servidor incluso Windows, donde puedo correr aplicaciones de otros fabricantes, de otros proveedores. Y bueno, por eso aparece esto de las SDNs, también para meter en el juego, digamos, en el juego de poder a nuevos players, a nuevos jugadores. ¿Tá? Es decir, incluso hace poquito en uno de los cursos que yo tuve de la maestría, hablaban de proyectos vieron, para en las redes de telefonía celular, empezar a ofrecer plataforma de virtualización en el borde de la red de telefonía celular. Es decir que entonces, y cuando empieza a aparecer estas iniciativas, resulta que digamos, los players habituales, que son Ericsson, Huawei, no me acuerdo todos los players que hay en telefonía celular, pero de golpe empiezan a aparecer otros players, que son los que van a desarrollar las aplicaciones en la nube, que van a vivir cerca del usuario, porque van a vivir a milisegundos de retardo con respecto al usuario, pero porque van a estar corriendo en esas plataformas. Y ahí, ¿quiénes son los players grandes? Y son Amazon, es Facebook, es Google, que ya no es el fabricante de routers y switches. Es un player mucho más grande. ¿Tá? Sí, sí. Bueno, creo que entonces por hoy estamos, ¿no? Sí, no sé si querían ver algo de lo del TP3 de las funciones, pero no se pasa que quedan 7 minutos. No, en mi caso no, yo ahora, después de un cuatrimestre arduo, ya en enero ya me pongo de a fondo y no sé, mandamos mails, por las Sí, consultas. yo les voy a mandar un mail la semana que viene con el enunciado completo. Lo que era mi idea, pero bueno, se extendió, que era probable que hoy se extendiese porque había 2 presentaciones. Era, digamos, hay unas funciones, digamos, Perdón, de Nico, ayuda. Marce, estás grabando, no sé si querés cortar para que queden las presentaciones. Ah, bueno, podemos cortar, sí. Perdón, Nico. Hay unas funciones de ayuda que una básicamente les iba